Sultani Malla, Sultani Malla, Nabi Muhammad, alayhi salam. Mada Simadul Haq, Mada Simadia Sultan, Mada Simadia Maulana Ashana Samahikaya Studia Sultan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mada Simadul Haq, Mada Simadia Sultan, Studia Sultan. Alhamdulillah, damos gracias por este primer dhikr del año islámico que comienza, este primer yuma que será mañana, inshallah. Ya comenzó la noche, y mañana tendremos nuestro primer yuma, inshallah, que este año traiga inmensas bendiciones para cada uno de nosotros, para todos nuestros hermanos, para todas nuestras personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros padres, hijos, etc. Que es un año de muchas bendiciones, de mucho acercarse a nuestro Señor y de mucho encontrar en esta vida y el sentido de vivir una vida más plena, más feliz, más contento, inshallah. Y preparándonos siempre para tener una vida plena en el más allá. Tarikatul Sohba wal Harfi Yamilla, inshallah, que esta reunión sea beneficiosa, que podamos recibir las enseñanzas, la guía, los consejos para perfeccionar nuestro caminar por este camino, para hacer que nuestros pasos sean más precisos, más asertivos y que podamos avanzar en forma más expedita hacia el encuentro con la divina presencia de nuestro Señor Todopoderoso, con la divina y con la presencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como hemos repetido varias veces en este último tiempo, o un par de veces por último, por lo menos, hemos dicho que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Todopoderoso, Él quiere y Él desea que la gente sea feliz. Él quiere para nosotros que lo mejor, quiere para nosotros que podamos encontrar contento o la manera de estar contentos en esta vida. Y no solamente en esta vida, sino que en la vida del más allá. Pero a pesar de que Allah quiera eso, nosotros vemos, o nos vemos a nosotros mismos, o vemos a lo que tenemos alrededor, y nos damos cuenta, dice este software de Maulana Sheikh el año 85, en Ramadán, en Londres, dice que ¿qué vemos? Vemos que la gente está infeliz. Nosotros o las personas que nos rodean, por mucho que Allah quiera que seamos felices, estamos infelices. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las personas son infelices? ¿Por qué las personas siempre están quejándose de una y otra cosa? ¿Cuál es la razón de esa infelicidad o cuál es la razón de quejarse tanto? Y Maulana dice que si nosotros, en vez de haber sido criados como seres humanos, hubiéramos sido criados como hormigas, por ejemplo, ¿qué diríamos? ¿Han visto alguna vez a una hormiga quejarse de su vida? No. ¿O quejarse de su condición? La hormiga es feliz tal como es y trabaja y vive contenta con su condición y siempre glorificando al Señor Todopoderoso. Diciendo, glorificando a Allah subhanahu wa ta'ala. Y no solamente una hormiga, sino que todos los animales, todos los seres creados, están contentos con su condición. Pero sin embargo nosotros, en vez de estar contentos, nos vivimos quejando de por qué no somos felices o qué es lo que nos falta por ser felices, para ser felices. Siendo que Allah nos creó en una posición privilegiada por sobre toda la creación, incluyendo los ángeles. Allah honró al ser humano y lo hizo ser lo más alto del universo.
esa posición, cuando él preguntó quién quiere llevar esta posición, hasta las montañas dijeron que no. Y sin embargo, el ser humano dijo, yo quiero eso. Y de modo que la posición que se le dio, que se nos dio a nosotros los seres humanos, es una posición privilegiada dentro de todo el universo. Si tenemos esa posición, pregunta Maulana, entonces ¿por qué nos quejamos? ¿O por qué no estamos contentos, siendo que se nos dio dentro de toda la creación la posición más honorable, más alta? Pero aún así, siendo que al ser humano se le dio todo, todavía se queja. Y encuentra tantas cosas por las cuales quejarse. Si no es una, es otra, y otra, y otra, y hay infinitas, océanos de razones por las cuales quejarse. Maulana cuenta una historia que iba caminando desde su casa a la casa de Gran Sheikh Abdul al-Fayzi Sistani en Damasco, y ese día que caminaba estaba lloviendo tremendamente fuerte, muy, muy fuerte. Y él iba con unas sandalias de madera y después tenía los cups, estos calcetines de cuero, ¿no? Pero había tanta agua y tantos charcos de agua que el calcetín de cuero, que es impermeable, pero con mucha agua, se le mojó y se le pasó. Y cuando llegó a donde Gran Sheikh, se quejó. Dijo, tanta agua me llegué a mojar, se me pasaron los cups. Y a Gran Sheikh, que escuchó esa queja, le gritó, fue muy severo, y le dijo, no digas eso, Nassim Efendi, no te quejes, ya que la gente lleva esperando esta lluvia por mucho tiempo. Y siendo que hay tanta, tú te quejas porque se te mojaron los calcetines. Y Maulana inmediatamente cuando escuchó dijo, Astaghfirullah, pido perdón. Ya, Gran Sheikh, pido perdón. Astaghfirullah, decía. Se avergonzó y se dio cuenta de la falta de cómo haberse quejado, siendo que la lluvia en medio de una sequía era tan bienvenida, y en vez de él agradecer que estaba lloviendo, se quejaba de que se le habían mojado los pies. Entonces, lo que quiere decir con esto, que cada vez que una persona o nosotros nos quejamos, o decimos la queja, oh, que hace frío, oh, que hace calor, cualquier tipo de queja, tenemos que acordarnos inmediatamente que no debemos quejarnos. También digamos una queja, tenemos que acordarnos, esto no lo tengo que hacer. Tenemos que ejercitar ese músculo de apenas decimos algo en forma de queja, inmediatamente decimos, eso no se tiene que hacer. Entonces, no hay ninguna razón para quejarnos. Debemos acordarnos que se nos ha dado abundancia, por sobre todo la creación se nos dio en abundancia. Y debiéramos avergonzarnos de quejarnos. Y dice Maulana que algunas situaciones o algunas cosas vienen a nosotros, a nuestra vida, para mostrarnos el nivel de nuestra fe, o para probar el nivel de nuestra fe. Porque no significa que el no quejarse sea fácil. No es fácil. Porque, por un lado, nuestro ego quiere quejarse todo el tiempo, y para que eso no ocurra, debemos luchar contra él, para que él no exprese su deseo de quejarse. Y dentro de esa lucha, Allah subhanahu wa ta'ala pone en nuestra vida situaciones, circunstancias que nos rodean, que lo hace para mostrarnos dónde estamos. Y nuestra misión o nuestra tarea frente a esas situaciones es tratar de tolerar lo más posible, llevarlas adelante sin emitir ni una sola queja. Hay que seguir adelante, y si uno logra hacer eso, es lo mejor que podemos hacer. Esa actitud o esa característica de un servidor de no quejarse frente a las situaciones, por muy adversas que sean,
es una característica tremendamente elevada, y es diciendo que esto no es algo trivial, es algo que es muy importante. Dice Gran Sheikh o Maulana, incluso, nuestro maestro, no está de acuerdo y nunca le gusta que sus discípulos se quejen. ¿Por qué? Porque la situación en la que estemos, sea cual sea, Alá nos la está dando. No hay nada, no hay una mosca que vuele en esta creación sin que sea por la voluntad de Alá. De modo que todo lo que nos pasa porque esa es la voluntad de Alá. Y si es algo que pone a prueba, nos pone a prueba, esa situación Él nos está dando para probar nuestra fe y para mostrarnos cuál es el nivel de nuestra fe. Entonces, lo contrario de eso es que uno quiera o querer que todo sea como a uno le gustaría que fuera. La tendencia es que las cosas tienen que ser como a mí me gusta o como yo quiero que sean. Y esa actitud uno tiene que abandonar. Uno tiene que abandonar ese deseo de que las cosas tienen que ser como a mí me gusta o como yo quiero que sean. Sino que, por el contrario, uno tiene que aceptar las situaciones, las cosas, porque son lo que Alá quiere. De modo que ante cualquier situación uno tiene que decir, como tú quieras, oh mi Señor. Y eso debemos incorporarlo. Como tú quieras, oh mi Señor. Sea cual sea la situación, saber que esa situación viene de Alá y es lo que Alá quiere para nosotros y nosotros tenemos que aceptarlo. De modo que es una falta de respeto con nuestro Señor el quejarse, porque el quejarse es una muestra de estar en desacuerdo con la voluntad de Él. Entonces, este punto dentro del camino es crucial, porque el trabajar este aspecto de la vida de nosotros es el entrenamiento, lo que hace que nuestra fe se haga fuerte, es la guía dentro del camino y es la forma en que se nos enseña o se nos entrena en la tariqa y por el cual el maestro nos guía, nos prepara para eso. De modo que el estar en una tariqa y estar bajo la mirada de un maestro, él nos va a entrenar sobre este punto una y otra y otra y otra vez, para mostrarnos cómo son las cosas y para que uno entienda de que las cosas son así y no como uno quiere que sea. Pero esto no quiere decir, dice Maulana, insiste de nuevo, que no seremos probados, porque la manera de enseñarnos que las cosas son así es a través de estas pruebas y estas situaciones que nos ponen para probarnos, para ver si caemos en manos de nuestro ego en la forma de la queja, o si somos capaces de llevar la situación y decir, como tú quieras, oh mi Señor. Entonces, que uno tome un camino o el otro, ya sea caiga en la queja o lleve esta situación adelante aceptando la voluntad de Allah, para que el resultado de la respuesta que uno dé ante esa situación es fruto de una pelea. Y debemos pelearle a nuestro ego para que éste deje atrás esa actitud de quejarse. ¿Por qué? Porque el quejarse es una enfermedad. Y al ser una enfermedad es una mala característica y dicho de otra manera es un velo. La queja es una enfermedad que vela nuestro corazón y nos impide ver y estar más cerca de nuestro Señor. Dice, y es una enfermedad que es progresiva. Dice que cuando uno se queja por una cosa, inmediatamente aparecen 3 o 4 más. Y cada cosa que, por las 4 razones más que uno se queje, aparecen 3 o 4 más. Y va, así como un virus se va contagiando, la queja empieza hasta que ya uno está viviendo en un océano de quejas. Como de repente cuando uno encuentra a ciertas típico en el campo, ¿no? ¿Cómo está, señora? Mal, estoy enferma, pasa esto. El vecino, que no sé qué, ya es del principio a fin, queja.
Claro, porque una da lugar a otra y a otra y a otra y se van multiplicando hasta que ya son puras quejas, siempre aumentando. Entonces, en vez de entrenarse en la queja, en hacerse bueno para quejarse, uno tiene que hacerse bueno en dejar la queja de lado. Ese es el camino correcto. Y esto funciona así como la queja, cuando uno dice una se multiplica, también funciona en el sentido inverso. Si uno es capaz de, a través de esa lucha interior, no quejarse, por muy incómoda que sea la situación, y después en la siguiente se vuelve a ganar a través de no quejarse, poco a poco las situaciones empiezan a disminuir. Y empiezan a disminuir, a disminuir, a disminuir, y llega un punto en que esas situaciones adversas se acaban. Y ya no hay más razones para quejarse. ¿Por qué? Porque hemos entrenado nuestro ego a no quejarse. Y eso es muy importante, porque así como cuando uno cae en la queja, entra en un camino progresivo de queja, si uno logra no quejarse, entra en un camino regresivo hasta que la queja se acaba, hasta que las situaciones que nos hacen quejarnos, las razones por las cuales quejarnos ya dejan de existir. Entonces Maulana dice, no se quejen de su esposo, o los esposos no se quejen de su mujer, sino que cada uno tiene que ver en su pareja que es un favor de Allah. Y si uno ve así, que a quien tenemos al lado es un favor de Allah, es un regalo de Allah, esa es la clave para ser felices en sus vidas. Si uno es capaz de ver en nuestra pareja, en nuestro compañero o compañera, que es un favor de Allah, uno va a vivir feliz. En cambio, si uno se está quejando continuamente, que mi mujer me dijo esto, que mi mujer me dijo esto, que mi marido que no llegó, que no sé qué. Al contrario, va a haber defectos, razones por las cuales quejarse, y por lo tanto, no va a poder ser feliz. Nunca. Ni con una, ni porque uno piensa, no, ya no soy feliz con ella, voy a buscar otra. O al revés, no soy feliz con él, mejor lo desecho como si fuera un par de zapatos viejos y lo cambio por otro porque este va a ser mejor. Y así sucesivamente, porque si estamos en el carril de la queja, siempre vamos a encontrar razones por las cuales quejarnos. Y si no es uno, va a ser con el otro, y con el otro, y con el otro, o con la otra, y la otra, y la otra. Entonces, hay que entender que no solamente a quien tenemos al lado es un favor de Allah, sino que toda nuestra situación es un favor de Allah. Porque es lo que Él nos está dando para acercarnos a Él, para darnos las herramientas para que podamos ser felices, porque ¿qué es lo que Él quiere? Que seamos felices con nuestra vida. De modo que nos pone en la situación perfecta para que nosotros hagamos, a través de esa lucha, ese trabajo, para poder ser felices con la situación que Él nos está dando. Pero lo que pasa hoy en día es que la mayoría de las personas son ignorantes. Y a lo mejor saben mucha ciencia, mucha historia, mucho lenguaje, qué sé yo, mucha matemática, lo que sea, mucho conocimiento de todo tipo, pero el conocimiento para alcanzar la felicidad en esta vida no lo tiene. Y es ignorancia. Entonces, no reconocen que a quien tienen al lado o a qué situación en la que están es un favor de Allah, y de modo que caen rápidamente en la queja, y por mucho conocimiento que tengan, o títulos, o grados académicos, puestos importantes, esas cosas tan sencillas como llevar un matrimonio, como vivir tranquilo, no lo pueden alcanzar porque en ese aspecto son totalmente ignorantes. Entonces hay que aprender de aquellos que tienen este conocimiento, que nos están dando las claves que son simples, no fáciles, pero son simples. No significa que uno llegue y la haga de un día para otro, pero es un camino que si uno lo toma, va a encontrar la clave para poder ser feliz. Y ese, dice Maulana, es el camino de la humanidad. Es el camino del ser humano. El poder transitar por de modo de alcanzar la felicidad. Y Maulana insiste, dice que al dejar la queja, no creen que va a ser fácil. Ya que para llegar al otro lado, a ganarle
hay que dar una gran batalla, peleando contra su ego. ¿Por qué? Porque el ego siempre se va a quejar y al mismo tiempo nunca va a estar contento con nada. Y decía, como ejemplo, si nosotros le damos a nuestro ego todo Londres, está en Londres, ¿no? En el año 85, el ego va a decir que no, yo quiero todo Inglaterra. Y se va a quejar, porque Londres es muy chico. Y cuando le den todo Inglaterra, el ego va a querer, no, yo quiero toda Europa. Porque Inglaterra ya es una isla muy chica. Y siempre va a encontrar razones por las cuales quejarse y siempre va a estar insatisfecho. De modo que ese camino es un callejón sin salida que lo único que hace es oprimirnos y hacernos caer en esos océanos de infelicidad. Siempre va a estar pidiendo, pidiendo, pidiendo y nunca va a dejar de quejarse. Entonces, esa es la manera, dice Maulana, de encontrar la felicidad. La primera aleya de todo el Sagrado Corán, Maulana dice que es Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alabado sea el Señor de los mundos, ¿no? Dice que si uno dice Alhamdulillah ante cualquier situación, agradeciéndole a Allah por los favores, sea cual sea, ese es el camino para entrar al paraíso. Dice, uno tiene que aprender a decir, en vez de decir una queja, decir Alhamdulillah. ¿Cómo estás? Más o menos. No, Alhamdulillah. Si uno dice Alhamdulillah, verá el paraíso en esta vida y en la vida del más allá. Entonces, ante toda ocasión, incluso hay que decir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Esa palabra o esa aleya puede salvar a toda la humanidad. Está en la Fátiha, es la primera aleya de la Fátiha, que es el verso, la sura de la apertura, de la primera sura del Corán. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos. Dice que por eso el Corán el Sagrado Corán es un libro divino, porque soluciona todos los problemas del ser humano y la vida en este planeta, desde el comienzo hasta el final, para todos los tiempos y para todas las personas. Entonces, que cuando uno dice Alhamdulillah Rabbil Alamin, encontrará que las soluciones a nuestras situaciones se nos presentan. La solución ante las situaciones adversas es, en vez de quejarse, decir eso, esas palabras, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Y no solamente uno va a ir al paraíso en el más allá, sino que va a hacer de su vida un paraíso aquí. Dice que esas misericordias e infinitas bendiciones y favores caerán sobre nosotros cada vez que ante una situación adversa decimos Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Y hay que en el día del juicio Allah Todopoderoso va a llamar al ángel que se encarga de reunir a las personas. Hay unos ángeles que reúnen a las personas en el día del juicio, en esta explanada de la reunión, donde todas las almas van a ser reunidas en ese momento para rendir cuentas. Y el Señor Todopoderoso le va a decir a ese ángel, reúne a toda la gente del Aina al-Hamidun, dice. ¿Y quiénes son esa gente? Los del Aina al-Hamidun. Dice que todas esas personas que ante toda ocasión, o en cualquiera sea su situación, siempre decían Alhamdulillah. Dice, ¿dónde están? Y el ángel va a decir, aquí están, Señor. Y dice, entonces pónganse de pie y entren al paraíso, todos ellos, sin que sin que se les pida que rindan cuenta y sin ser juzgados. Van a entrar inmediatamente, sin que les pregunten nada. La gente de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Y el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, él mostró con su vida, con su ejemplo, este punto. Y una situación quizás la más difícil que puede vivir un ser humano. Ustedes saben que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo un hijo varón que se llamaba Ibrahim. Y su hijo, cuando tenía entre 2 y 3 años, falleció.
Y el profeta Sallallahu estaba muy apenado, no es que le pasó para nada, estaba muy triste, muy apenado, incluso lloró por la pérdida de su hijo. Y era pequeño, pero ya caminaba, lo acompañaba. Pero él no dijo nada. Lo único que dijo fue, en árabe, Kama yuhibbu rabuna wa yarda, que dice, lo que mi Señor quiera y esté complacido, perdón, yo lo acepto. Él, a través de ese gesto, mostró hasta dónde tenemos que llegar. El nivel más alto, que cuando un ser humano pierde quizás lo más valioso para él o ella en la vida, que son los hijos, uno diga como mi Señor quiera. Es su voluntad y yo la acepto. No me quejo, no me rebelo contra Él, no pierdo la fe por esta prueba, aunque sea la más difícil. De modo que Él nos mostró el camino, que hay que estar de acuerdo con Allah porque no hay nada que esté fuera de su voluntad. Dice, ¿por qué este tipo de situaciones nos llegan? A las personas nos llegan estas situaciones, nos pasan este tipo de cosas. No es poco común que a un padre, inshallah que a nadie le pase, pero no es poco común que le suceda eso. Hay que estar preparado, sea cual sea la situación difícil o pesada, para que uno, cuando le pase, no pierda su fe. Dice, Allah por eso uno puede estar triste y apenado. Allah no dice no se pongan tristes, sino que simplemente dice no se quejen, sino que cuando les pase eso digan como Allah quiera y como Él esté complacido. Yo trato de aceptar lo que Él me puso. Si uno dice eso en la situación que sea, va a alcanzar el nivel más alto que un ser humano puede alcanzar. Que muy poca gente puede llegar a ese nivel. Y se llama el nivel de Rida, que es el nivel del contentamiento. De estar contento siempre. El que pueda hacer eso ante situación, sea cual sea, adversa, sea la situación adversa que sea, y diga como Allah quiera y Él esté complacido, yo acepto su voluntad, esa es la manera de alcanzar el punto más alto. Dice que esa gente cuando está en el paraíso va a brillar como para la gente de la tierra brillan las estrellas. La gente del paraíso va a ver a la gente del contentamiento brillando como soles, como si fueran estrellas, así de lejos, así de alto van a estar, comparado con el resto. Y la gente del paraíso, si quisiera acercarse, no podría, porque es tanta la luz, tanto el brillo, tanto el calor, que no podrían acercarse a ellos. Pero ellos están ahí disfrutando de la estación que alcanzaron por aceptar la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Una vez me recuerda un hermano que conocimos en Chipre de Alemania, y que era una persona muy humilde, así muy tranquilo, no parecía nada, si uno lo viera no le llamaría tanto la atención. Pero hablando con él, uno se da cuenta que era de otra naturaleza. Tenía le llovían sobre él constantemente, estaban como esas personas que uno siente que le están cayendo bendiciones y misericordia y favores constantemente. Y una de las sensaciones de él te tocaba, y a través de la mano pasaban miles sanaba, de solamente tocar. Y conociendo un poco su historia, él tenía una hija, y esa hija salió con un problema al corazón, una malformación hereditaria, que la única posibilidad remota de salvarla era haciendo un trasplante de corazón. Y la niña había vivido ya 10, 12 años, era más grandecita. Y cuando él fue a presentarle su situación a Maulana le dijo, por ningún motivo toques su corazón. Deja que sea como no alteres lo que Allah le dio a ella. Y bueno, fue una decisión, él mismo contaba, fue una decisión muy difícil porque sabía
que su hija tenía pocas posibilidades de vivir con el corazón que tenía, y que si había alguna posibilidad de salvarla era a través de hacerle este trasplante. Pero su maestro le había dicho, no toque su corazón. Y decidió hacerle caso, y la niña vivió un tiempo y después falleció. Y él tenía pena, estaba triste porque perdió a su hija, pero al mismo tiempo esa pena y esa tristeza era envuelta por un sol de bendiciones y de luz, y que el hombre daban ganas de nunca separarse de él, por lo que transmitía. Era como esas personas que tienen así como lo contrario sería una persona que tiene una nube negra sobre la cabeza. Él tenía un sol sobre su cabeza que estaba continuamente derramando misericordia y bendiciones, y él tocaba y te sacaba todas las tensiones de encima. Porque estuvo de acuerdo y aceptó esa voluntad de Allah, y Allah lo premió poniéndolo en el nivel más alto. De modo que tenemos que saber que nosotros somos principiantes en el camino. Estamos empezando, por mucho que llevemos 5, 10, 15 años, estamos lejos todavía de alcanzar algo así. Pero Maulana nos cuenta estas cosas y nos muestra hasta dónde tenemos que llegar, dónde tenemos que aspirar a llegar, cuál es el sello o la distinción de la gente del camino para nosotros aspirar a ser como ellos. Porque si no aspiramos a ser como ellos, nunca vamos a salir de nuestra condición. ¿Por qué? Porque ese es el camino para encontrar nuestra felicidad. Pero dice, quiero ser feliz, pero no puedo. Dijo, ¿cómo se hace? ¿Cómo uno puede ser feliz en esta vida? Y Maulana, con estas simples recomendaciones, diciéndonos, acepta la voluntad de Allah, está de acuerdo con ella, no pelees contra la situación que Allah te está poniendo, ve en que todo lo que te rodea son favores de Él. Y de esa manera, si tú eres capaz de vivir así y de ir de menos a más por ese camino, porque al principio esa lucha, algunas veces vamos a perderla y otras veces la vamos a ganar, pero siempre tratando de levantarse nuevamente para dar la otra pelea y dar la otra pelea hasta que llegue un punto en que esa resistencia empieza a ceder. Y cuando eso empieza a ceder, ese contento empieza a aparecer. Entonces, como Allah quiere que seamos felices en esta vida, a través de estas enseñanzas y estos consejos nos muestra cómo serlo. Porque no es automático. No es que un día nos vamos a despertar y vamos a decir, hoy soy feliz. No, es fruto de un trabajo, es fruto de un esfuerzo, es fruto de dar una pelea que es necesario darla para llegar a esa estación. Dice que cuando Allah ve que sus siervos no son felices, Él tampoco puede estar contento. De la misma manera que un padre, a lo mejor no puede estar muy contento si uno de sus hijos está triste. O una familia entera, no pueden estar 4 miembros de la familia contentos y diciendo que uno está con depresión. O sea, hay uno que está con tristeza o depresión, toda la familia va a estar triste. O no va a poder ser feliz. Y Allah, imagínense, nosotros somos parte de su familia divina, la humanidad, somos toda una familia, y si Allah ve que sus siervos son infelices, Él no está contento. De hecho, Allah está molesto con aquellos que dicen estar infelices y insatisfechos. ¿Por qué? Porque Él nos dio todo. Él nos dio todos los favores. Nos honró dentro de toda la creación y aún así decimos que estamos infelices. Entonces, Allah lo dice como advertencia. No caigan en la queja, no digan que son infelices, no sean mal agradecidos, no estén insatisfechos, porque si lo están, se están acercando a ese descontento o esa ira de Allah. Entonces debemos pedir perdón y debemos tratar de ser felices, y si somos felices, Él será feliz también. Cuando Él está contento con nosotros, hace de nuestra vida un paraíso. Y no necesitamos morir para alcanzarla, porque ese paraíso llega antes de que dejemos esta vida. Entonces hay que recordar que ante cada situación decir Alhamdulillah.
alhamdulillah por los favores que Allah nos da, alhamdulillah por la gente por la cual nos rodea, alhamdulillah por el esposo o la esposa que nos dio, los hijos, etcétera, los padres especialmente, alhamdulillah, y no quejarnos. Y si vivimos así, vamos a alcanzar ese punto antes de dejar esta vida, ese punto de encontrar el contento en esta vida. Dice que no olvidarse que todo lo que está a nuestro alrededor son favores de Allah. Dice que incluso, decía un ejemplo, si en Londres, o podríamos decir acá en Santiago, hubieran solamente 50.000 habitantes en vez de, ¿cuántos son? ¿7 millones? Sí. Sería una ciudad muerta. Y parece que era un pueblo fantasma. Y no sería agradable vivir en ella. Cuando está todo cerrado y uno va y no encuentra vida, que está todo como... No es una ciudad que dan ganas de vivirla. Está bien cuando se van 1 millón, pero si se fueran 6.950.000, entonces decía, hay una muestra de que todas esas personas son favores de Allah, que hacen que esta ciudad esté viva. Aunque los que hagan desórdenes y molesten también son favores de Allah. Porque Allah así lo determinó, que viviéramos todos los que estamos aquí de esta forma y que viéramos, hasta que viéramos en ello, que son favores de Allah. Inshallah, que Allah nos abra ese ojo o esa visión para ver que las situaciones que Él nos pone y la vida que Él pone sobre nuestra vida, las distintas circunstancias con quienes nos rodeamos, las situaciones que nos pone por delante, sea cual sea, son favores de Allah con los cuales Él, por el medio por el cual Él purifica nuestra fe y nos tiende su mano para poder acercarnos a Él y estar más cerca de su amor, más cerca de su paz y más cerca de todos sus atributos que hacen que esta vida sea más llevadera, más plena y encontremos en ella el contento. Inshallah es la manera. Estas son el conocimiento, la guía que nos dan los auliyas, quienes alcanzaron esas estaciones para poder ser felices. Porque todos queremos ser felices, pero nadie nos dice cómo se hace para ser feliz. Aquí hay un consejo concreto y práctico de cómo poder encontrar felicidad. Inshallah que podamos decir alhamdulillah ante todas las situaciones y dejar de lado la mala costumbre de quejarnos. Inshallah. Y que esas razones por las cuales quejarnos vayan disminuyendo y no aumentando. Inshallah que Allah nos bendiga, que bendiga este mes sagrado de Muharram. Inshallah nos permita estar y observar estos días, y especialmente el día de Ashura que está por llegar. Inshallah creo que es el lunes, y que es una ayunar el 9 o 10, o sea, domingo o lunes, o 10 y 11, lo que sería lunes y martes. Así que inshallah, que vamos a observar esos días de Ashura haciendo las prácticas que están en los libros blancos y haciendo este ayuno para poder aprovechar todas las bendiciones que Allah hace y deja bajar en estos días para acercarnos a Él, inshallah. Amén, amén, amén. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amén. Alhamdulillah.